Mis queridos hermanos y amigos, muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Hoy somos invitados una vez más a juntos poder adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor. Muchas gracias por ese amor y tu misericordia. Gracias por cada momento de nuestras vidas en los que podemos adorarte juntos y en armonía. Gracias, Señor. Yeshua, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada de
Eres nuestro amado, Señor. Eres nuestro Dios. Eres nuestro amor, nuestra pasión. Y nosotros somos tu pueblo que te adoramos. Usted y yo hacemos parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido para la alabanza de la gloria de su nombre. Te exaltamos, Señor. Que usted pueda proclamarlo en esta mañana. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y Jesucristo viene pronto. Amén. Bendiciones para todos. El libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13 nos dice de la siguiente manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La victoria sobre la tentación, nuestro tema para el día de hoy. Todos somos tentados de diversas maneras. Podemos vencer dependiendo de Dios en fe y obediencia a su palabra y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. La tentación es un hecho de la vida.
No existe ninguna persona en esta tierra que no se haya enfrentado a la tentación, incluyendo al Señor Jesucristo, de acuerdo al relato del Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Y no hay una sola persona que haya vivido, salvo Jesucristo, que no haya cedido a ella en un momento u otro y sufrido las consecuencias. La tentación es parte inevitable de nuestro mundo caído. No podemos escapar de ella. La tentación viene a nosotros de diversas maneras. A través de lo material, a través de lo personal, como la fama, como el deseo de tener la autoridad sobre todas las cosas, ocupando muchas veces lugares de privilegio y abusando de esa autoridad que puede ser delegada o ha sido delegada para muchos. La tentación viene con el deseo desmedido de tener poder sobre las personas y sobre las cosas también. El deseo de controlar a los demás. Y también la tentación viene al ser humano a través del área sexual. El apóstol Pablo recuerda la historia del pueblo de Israel y nos enseña verdades espirituales para todo el pueblo de Dios. Dios estaba comprometido con su pueblo por su pacto con Abraham. El Señor le había confiado a Israel sus leyes. Sin embargo, eso no les daba privilegios especiales para pecar con impunidad. Cuando el pueblo escogido se apartaba, Dios lo disciplinaba a veces severamente. El pueblo del Señor, el pueblo de Israel inicialmente y la iglesia hoy goza de grandes privilegios. Este pueblo, de acuerdo al contexto del mismo pasaje del capítulo 10 de Primera de Corintios, nos dice a nosotros que era un pueblo donde todos estuvieron bajo la nube, símbolo de constante dirección y protección de Dios para sus vidas. Pasaron por el mar después de haber sido liberados de Egipto, una experiencia que dejó el cautiverio atrás y que nos enseña a nosotros que cuando Faraón envió a perseguirlos después de haberles dejado ir, los carros de Faraón quedaron sepultados en el Mar Rojo, que se había abierto en dos para que el pueblo del Señor pudiese pasar. Y esto nos dice a nosotros que Dios les había libertado de una esclavitud de más de 400 años. Y al cruzar el Mar Rojo, la guía de la nube los unió a Moisés, por medio del cual Dios ejerció su gobierno en el pueblo. La provisión sobrenatural del maná y el agua que brotaba de la roca son símbolos, dijo el apóstol Pablo, del sostén espiritual de Dios para su gran pueblo, para su pueblo al que amó de manera especial. Para ese pueblo al que el Señor llamó su tesoro especial, su pueblo escogido, que no permitía que fuese tocado y que decía: quien toca a uno de los míos es como si tocara a la niña de su ojo. Ahí, mis queridos hermanos, Pablo también recuerda que el pueblo vio la roca y al ver la roca vio una figura de Cristo, la roca de donde brotó agua en el desierto, el agua de vida. Y aún así, después de ellos ver todas las maravillas que están siendo mencionadas allí, se dejaron tentar y pecaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice el apóstol, haciendo seguidamente una severa advertencia. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando nos está hablando de esta manera, en primer lugar, nos está llevando a que nosotros debemos vigilar constantemente nuestro corazón.
Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Cuando tú y yo nos descuidamos pensando que estamos suficientemente fuertes y nadie es fuerte en sus propias fuerzas, cuando nosotros empezamos a desenfocarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces nosotros tenemos que estar alertas, porque es una luz roja en el camino que nos está diciendo: detente, mira bien que no caigas. El pueblo del Señor, este pueblo del cual el apóstol está hablando a la iglesia de Corinto y a nuestra vida, fue un pueblo que cometió varios hechos, varios pecados, que cuando fueron tentados ellos no fueron capaces de frenarse y recordar al Dios vivo y verdadero. Y una de las cosas que Pablo hace en este pasaje es mencionar, hacer el inventario de aquellas situaciones para que nosotros, teniéndolas en cuenta, cuando lleguen a nuestra vida, no quitemos la mirada del Señor, sino que la mantengamos puesta en Él y no suceda con nosotros lo que sucedió con aquella generación que vio los hechos poderosos del Señor, pero que no mantuvieron su corazón pegado al Señor. Como dijo cierta persona, ellos fueron liberados de Egipto, pero salieron de allí y Egipto permaneció en el corazón de aquella generación. Pablo dice que ellos codiciaron. Codiciaron, y la codicia es un pecado que el Señor aborrece, condena. Deseaban cosas en su alma, en su ser, que no les era permitido desear. Llegaron a un punto en que perdieron el norte por ese gran pecado, porque a veces nosotros pensamos que la tentación se da en una o dos áreas. No, se da en que esta naturaleza pecaminosa, si no se cuida y si nuestra nueva naturaleza, la naturaleza divina, no es alimentada constantemente, ese viejo hombre que está morando en nosotros, que está allí, y que ese viejo hombre vamos a ser liberados el día que tengamos un cuerpo transformado, puede llegar a tomar fuerza. Por eso Pablo dice: no proveáis para los deseos de la carne. Aquí hay un pueblo que codició, y al codiciar desagradaron al Rey de Reyes. Cosas malas que ellos sabían que no le agradaban al Señor, pero tuvieron en poco que el corazón de Dios estuviese triste a causa de su pecado. Cayeron en el pecado también de la idolatría, fueron tentados en el desierto e incitaron y movieron y presionaron a Aarón para que hiciera un animal y lo fundiera, un becerro de oro con la plata que el Señor había permitido que de Egipto les fuera entregado al salir de allí. Idolatraron no solamente en el desierto, sino que muchos años después, cuando ya la nueva generación había llegado a la tierra prometida, y cuando llegó el tiempo de los reyes, este pueblo llegó a inclinarse a una dioses, desviándose del camino del Señor. Tentaron al Señor, cayeron en el pecado de la fornicación, y el Señor aborrece ese pecado, porque es un pecado que liga el alma del hombre y de la mujer y que los mantiene en una situación de juicio, porque el Señor nos dice a nosotros que el que se une a su esposa es una sola carne con él, pero si se llega a unir a otra que no es su esposa, todo pecado está fuera del cuerpo, pero ese pecado está dentro de nosotros. Iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Jóvenes, somos templo del Espíritu Santo. Hermanos adultos, somos templo del Espíritu Santo. Y este templo del Espíritu Santo está llamado para mantenerse en santidad y adorar a Dios. Líderes y pastores, la exhortación también nos cobija a nosotros. Somos templo del Espíritu Santo
y el Señor nos exhorta a huir del pecado de la fornicación. Cuando nos dice la Escritura que ellos tentaron al Señor, nos está diciendo que lo pusieron a prueba para ver hasta dónde podían llegar sin ser castigados. Y muchos de nosotros en este tiempo fallamos al Señor, y como sabemos que vivimos bajo la época de la gracia, este tiempo maravilloso, tiempo que se está llegando a su final, porque la venida del Señor se acerca. A veces le fallamos al Señor, pero vamos a Él, pedimos perdón, y al hacerlo de esta manera estamos tentándole, porque puede llegar un momento en nuestra vida que aún siendo reprendidos endurecemos el corazón. Puede haber un quebrantamiento y no haber medicina para nosotros. Mis hermanos queridos, el pueblo del Señor también murmuró. Y la murmuración es un pecado gravísimo delante de la presencia del Señor. Fueron tentados a hablar lo que no debían hablar. Fueron tentados a contaminar, a que la levadura se extendiera en medio de todo el pueblo de Israel. Cuando en cierta ocasión Moisés tomó por esposa a una mujer que era una cusita de una de las tribus de África, a Aarón y a María, los hermanos mayores de Moisés, no les pareció. Y el libro de Números, el capítulo 13, deja registrado ese capítulo de manera especial, porque el Señor detuvo al pueblo en el peregrinaje que estaban teniendo allí en el desierto. Y lo detiene sencillamente para castigar el pecado de la murmuración, porque Aarón y María murmuraron y hablaron duramente delante de la presencia del Señor. Cuando tú y yo caemos en la tentación de la murmuración, y muchas veces somos tentados a hablar lo que no debemos hablar, abrir nuestros labios cuando no debemos abrirlo, a empezar a alimentar nuestro espíritu con cosas que no edifican, Dios nos reprende. El pueblo quedó allí postrado, parado, frenado en el camino, no pudo avanzar, y María fue herida de lepra y puesta fuera del campamento por unos días, hasta que Moisés oró al Señor y el Señor le sanó y fue reintegrada al pueblo. No hay una cosa que pueda dañar más la vida de una familia, la vida de una iglesia, las amistades, las relaciones interpersonales, que el pecado de la murmuración. El Señor lo aborrece. Por eso cada vez que alguien venga con la tentación a ti de la murmuración, frénale, invítale, que de verdad puedan tener un tiempo de oración. Cuando venga alguien invitándote a analizar y caer en el pecado de la murmuración sobre la vida de tu líder, sobre el pastor o los líderes de tu iglesia, frénale y dile: un momento, vamos a orar, porque qué fácil es caer de la gracia en ese momento, qué fácil es empezar a hacer lo que no le agrada a nuestro Dios. Dios siempre nos advierte. En el versículo 11, el Señor les está hablando a ellos contra el pecado y su consecuencia. Y nos está hablando a nosotros, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Israel tenía un registro de faltas cometidas y no se arrepentían. Y por eso Dios dice que no se agradó de ellos y quedaron postrados toda una generación que pudo haber visto la gloria del Señor en el desierto. Incrédulos, contumaces, su corazón no era recto delante de la presencia del Señor. Y esto, mis queridos hermanos, es algo bastante serio, algo que no puede dejarse pasar por alto. Cuando tu corazón no es sensible a la voz de Dios, cuando tú vas dándote cuenta que te vas endureciendo, y cuando viene la tentación y te abres para recibir lo que viene a tu vida, entonces quiero decirte que hace falta volver a los atrios, a la presencia del Señor, con un corazón contrito y humillado, y arrepentirnos, porque el pecado que se permite, el pecado que se consiente, endurece nuestro corazón y nos lleva por senderos de muerte. Nosotros, hermanos míos, debemos vivir de acuerdo con nuestra posición.
Somos hijos de Dios. Iglesia, le pertenecemos al Señor. Iglesia, necesitamos una reforma en nuestro corazón. La iglesia del Señor en esta época no necesita reformar tantos estatutos ni tantos reglamentos internos como el corazón, que puede ser reformado por el toque especial, por el mover especial del Espíritu Santo de Dios, que puede producir en nosotros una convicción de pecado, de justicia y de juicio, y por un volver a la palabra. Y cuando volvemos a la palabra y esa palabra se articula en nuestro corazón y se convierte en el pan que alimenta nuestra vida diariamente, que nos nutre, que nos sostiene y que nos permite dar fruto y fruto en abundancia, entonces, mis queridos hermanos, nosotros vamos a vivir una vida fuerte y victoriosa en las manos de Dios. Pablo está diciéndole a mis hermanos que las experiencias mayores no garantizan que un creyente no pueda caer, porque muchas personas que se han deslizado precisamente porque se sostuvieron ya en una estrecha e íntima comunión con el Señor, sino en lo que ellos fueron. Y hemos escuchado un sinnúmero de personas, hermanitos, líderes, que hablan de su historial. Israel tenía un historial de bendiciones, de ver la mano del Señor a su favor, pero también de ver la mano del Señor en contra de ellos por causa de la desobediencia. Pero el historial no fue suficiente para ellos en el momento de la tentación, porque el historial muchas veces se vuelve eso, historia, y tú y yo no estamos llamados a vivir de un Dios histórico solamente, sino del Cristo vivo, del Cristo que se mueve a diario, del Cristo que constantemente escribe la historia de la salvación en el corazón de cada ser humano. Y que todo lo que tenemos escrito es para nuestro ejemplo, es para que nosotros no hagamos lo malo, pero sí veamos lo bueno, los documentos de aquellos hombres que aún siendo tentados, se pararon y dijeron no a la tentación y salieron en bendición, salieron en victoria, porque el Dios del cielo, el Dios de todo poder y de toda verdad que está con nosotros, es todopoderoso y nos sostiene. Cuanto más recibimos, más se nos demanda. Al que más se le da, más se le demanda, iglesia. Si tú eres una persona de mucha oración, si tú eres una persona que ejerces un cargo significativo, sea en tu congregación, en tu iglesia, si tú eres la persona que espiritualmente estás orientando a tu familia, a quien más se le da, más se le demanda. Por eso debemos acudir siempre a esa fuente de agua viva. Aquel que nos dice que si alguno de nosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es nuestro defensor, nuestro propiciador, y Él es perdonador, y cuando vamos a Él, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y quita toda maldad. Es tiempo, iglesia, de volver por las sendas antiguas. Es tiempo, iglesia, de volver a beber de esa fuente de agua viva. No es el tiempo de movernos de un lado para otro, cuando el ángel del Señor en aquella época que nos habla el Evangelio de Juan venía y movía las aguas. Uno solo era sanado después del movimiento de las aguas, el primero que llegara allí. Pero no es tiempo de moverte cuando las aguas se mueven, sino es el tiempo de ir al secreto con el Señor, es el tiempo de ir a buscar al Señor en oración, es el tiempo de doblegar el corazón, es el tiempo de doblegar nuestras emociones, es el tiempo de rendición total ante la presencia del Señor. Que si Dios te llama a la 1 de la mañana a orar, después de haberte acostado a las 10, pues levántate a orar. Dios sabe por qué lo hace, si te llama a las 5, si te llama en las horas del día, y tú lo sabes porque uno siente la guianza del Espíritu Santo. De hecho, la palabra nos dice a nosotros que el Espíritu de Dios está en la vida de cada uno de los hijos de Dios, y que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de lo que nosotros somos hijos de Dios. Y si tú y yo somos hijos de Dios, cuando el Dios del cielo nos inquiete, cuando el Dios del cielo nos motive, cuando el Dios del cielo
cielo nos invite a tener comunión con Él. No mires la hora, no mires el tiempo, solamente atiende a su llamado y refúgiate en los brazos del Señor y escucha el latido del corazón de Dios en tu corazón, porque grandes cosas quiere Dios revelar a la vida de su iglesia, pero para hacerlo Él necesita hombres y mujeres humillados ante su presencia, hombres y mujeres renunciando a lo oculto y vergonzoso, para que su gracia, su poder y su ministración y su revelación llegue a nuestros corazones. Son tiempos profundos de cambio en la vida del Señor. Son tiempos de humillar el orgullo, la soberbia, la ira. Dejar que el Espíritu Santo trabaje aquello que nosotros consentimos y que no le agrada a Él. Porque de lo contrario, esa victoria sobre la tentación cada día se va alejando más. David, el rey David, del cual el Salmo 51, que es un salmo histórico y es una joya de la literatura cristiana, y sobre todo es un salmo que confronta la vida de pecado, nos dice que cuando el profeta Natán fue donde David y lo confrontó y le dijo: ese eres tú, después de haberle dicho que un hombre muy rico que tenía muchas ovejas hizo una fiesta, pero miró fue para la casa del vecino. Fue una forma ilustrativa de hablarle que había visto la mujer de Urías el Eteo y la llamó y la hizo suya. Y David se enfureció, no entendía la ilustración, porque cuando se cede a la tentación se nublan los sentidos, se extravían los sentidos. Y cuando David oyó eso, dijo: el tal es digno de muerte, le dijo a Natán, y Natán lo confronta y le dice: ese eres tú, David. Cuánto amor de Dios por la vida de este hombre, al que él llama un hombre conforme a su corazón. David se arrepintió y escribe el Salmo 51. Y él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es vivir de acuerdo a esa posición que el Señor nos ha dado. Y cuando el siervo David empezó, el rey ante los ojos, el siervo ante los ojos de Dios, el rey ante los ojos de los hombres, el siervo ante los ojos del Señor. Y cuando David empezó a hablar de esa manera, su alma entró en descanso y en alivio. Mis hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En segundo lugar, Dios permite que nosotros seamos tentados. El libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 12 hasta el versículo 15, Santiago nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación es una prueba de nuestra fe en Cristo. El enemigo va a enviar toda su artillería y todos los dardos de fuego del maligno. No siempre nos viene atropellando. Cuando Él nos tienta, nos presenta cosas que son agradables a nuestra carne. Mi hermano querido, la tentación no es pecado. Ceder a ella sí es pecado. Y cuando usted es tentado, si se para firme y dice no, entonces usted puede soportar como lo hizo José, que la mujer de Potifar le asediaba y él se negó a ceder a esa tentación. Prefirió dejar su ropa en las manos de ella y salir huyendo, y luego soportar una calumnia de parte de ella que le envió a la cárcel, y saber que detrás de todo eso la mano del Señor estaba con la vida de José,
y fue guardado por el mismo Señor. Dios permite la tentación para que nosotros maduremos y dependamos más de Él. Cuando vienen esos momentos difíciles, cuando nuestra vida pecaminosa, que ahora ha sido cambiada por Dios, es confrontada por el enemigo, porque el enemigo viene y nos confronta, nos hace cosas, y usted cede, le entrega un derecho a él para que lo maltrate, para que le haga daño. Pero cuando uno se le para firme a esa situación, uno se da cuenta cómo el Dios del cielo le sigue bendiciendo, y sobre todo, más que con cosas materiales, con la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el mal. Algunas personas dicen, es que Dios me tentó. No, Dios no tienta a nadie. Y Dios no es tentado por el mal. Santiago dice, somos tentados por nuestra propia concupiscencia, cuando nuestra concupiscencia es atraída y seducida. Cuando vienen esos momentos en los que nosotros, en vez de rechazar, reprender las obras de las tinieblas, abrimos nuestros ojos, abrimos el corazón, abrimos los labios y empezamos a concebir en nuestra mente ideas. Y la mente del hombre es débil, la mente del hombre es un lugar donde el enemigo envía sus pensamientos, envía sus deseos y pasiones para que el hombre empiece a trabajar. Por eso el Espíritu de Dios y la palabra de Dios son vitales. Y por eso el mismo Señor nos dice que tenemos la mente de Cristo. Él nos ha equipado para soportar esos momentos. Entonces, si usted permite que eso sea algo que tome fuerza en su vida, o si yo lo permito, cuando ha concebido da a luz el pecado. Hubo un teólogo en la época de la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, dijo lo siguiente, escribió un tratado de 50 páginas. Y en ellas dice que, hablando sobre la tentación, que en nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo que es repentina e indómita al mismo tiempo. El deseo se apodera de la carne con poder irresistible y de inmediato se enciende un fuego secreto y ardiente. La carne arde y se inflama. No importa si se trata del deseo sexual, de la ambición, de la vanidad o del deseo de venganza, del amor por la fama y el poder, de la ambición por el dinero o finalmente de ese extraño deseo por la belleza del mundo y de la naturaleza. El gozo en Dios se encuentra en vía de extinguirse en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En ese momento, Dios se nos vuelve totalmente irreal, pierde toda realidad y solamente el deseo por las criaturas es real. La única realidad es del diablo. Satanás no nos llena aquí de odio hacia Dios, sino de olvido hacia Dios. El deseo vehemente que ha surgido sumerge a la mente y a la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. El poder de una clara discriminación y el poder de decisión nos son quitados. Es aquí donde todo lo que hay dentro de mí se subleva en contra de la palabra de Dios. En nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo que es repentina e indómita al mismo tiempo. El deseo se apodera de la carne con un poder irresistible. Mis queridos hermanos, esto que nosotros estamos escuchando es la realidad que cada uno de nosotros en cualquier momento de nuestra vida enfrentamos. Pero así como la enfrentamos, en tercer lugar, encontramos que la Escritura nos dice algo excelente para nuestras vidas, algo para nosotros detenernos. Y está en el versículo 13 cuando el Señor nos dice a nosotros a través del apóstol Pablo cuál es la clave para la victoria. Y cuando nosotros leemos este versículo 13, que nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones
bajo la influencia del enemigo, vienen a nosotros, pero tocan esta naturaleza humana. Entonces nos dice 3 palabras importantes que son la clave. Fiel es Dios. Iglesia, fiel es Dios. Amigo que no conoces a Jesucristo, que tu vida está enredada, quizás en un mundo lleno de pecado, de calamidades, de situaciones de las cuales quieres salir. Ven a Jesucristo, recíbelo, acéptalo y te darás cuenta cómo la vida que estás llevando es una vida que va a ser cambiada por el poder de Dios y puedes ser libre y puedes enfrentar las diversas tentaciones de la vida de una manera diferente y ser victorioso. Ser más que vencedor en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí la Escritura nos dice que cuando nos enfrentamos a estas circunstancias de tentación que quieren arruinarnos a nosotros, arrasarnos por completo, fiel es Dios. Y cuando dice que Él es fiel, Él es confiable. Cuando tú te sientas tentado, ve al Señor, hermano, y dile: Señor, exprésale el área específica, las cosas que están perturbando tu vida. Él no se va a molestar cuando vamos a Él, porque Él es la fuente de la fortaleza y Él conoce la carga de cada uno de nosotros. Él sabe cuál es la lucha que tú tienes. Él sabe en qué área de tu vida tú estás debatiéndote para poder seguir adelante y agradarle a Él. Él sabe también en qué momento estás vulnerable y tú vas a Él. Y Él es tan especial, Él es tan hermoso, Él nos ama de una manera tan singular, es decir, única, que Él, mis queridos hermanos, conoce nuestras fuerzas y dice que no nos debemos rendir ante la tentación y tampoco debemos excusarnos para decir: es que no pude. No, ¿saben por qué? Porque Dios siempre da la vía de escape. Fiel es Dios, hermanos, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Porque Él sabe que tú y yo somos vasos de barro. Y por eso el apóstol, cuando escribe la segunda carta a esta iglesia, le está diciendo: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y nos invita a mantener el depósito, la palabra, la obra, la vida del Espíritu de Dios en nuestros corazones, porque fiel es Dios para ayudarnos, fiel es Dios para sacarte adelante. Jovencita que está siendo asediada en tu trabajo, quizás hasta por un jefe que es deshonesto, que te propone cosas para poder dejarte allí. Joven que está siendo asediado como José. Hermano y hermana que estamos siendo tentados no solamente en nuestra área sexual, sino también en el área de la ambición, de las ofertas fáciles. Párate firme en el nombre del Señor y proclama esta palabra, que hoy Él nos está diciendo que Él es fiel y que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Él conoce hasta dónde podemos llegar, hasta dónde tú has crecido. Él sabe, pero entonces tenemos que aprender a cerrar puertas. Cuando venga la tentación, cierra puertas, no dé lugar a soltar ninguna palabra, no des lugar a ninguna circunstancia, sencillamente cierra puertas. Y cuando cierras puertas, el que habita al abrigo del Altísimo sigue morando bajo la sombra del Omnipotente. El pecado en el momento que se comete es gratificante, en el momento en que se disfruta es gratificante. Pero después queda la culpa y el enemigo te acusa, y la acusación del enemigo es para hacerte sentir mal, para que manejes culpa y que te roba el sueño, te roba la paz, te roba la salud. Cuando te prestas a hacer algo indebido, cuando te prestas a cubrir faltantes que no deben cubrirse, cuando te prestas y te quedas callado frente a diversas situaciones, la culpa te corroe por dentro y el enemigo aprovecha eso para hacerte daño. Por eso tenemos un abogado como Jesucristo, que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Él conoce, y como conoce, da la vía de escape.
No dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará con la tentación la salida para que podamos soportarlo todo. Y ahí las palabras de Santiago toman una fuerza vigorosa. Porque él dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación cuando haya resistido esa prueba, cuando la haya pasado. Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar, Dios le va a sacar adelante. Cuando llega el ataque, la salida nos acompaña. Páratele firme al enemigo, resístelo, repréndelo. Tú no tienes que empezar a sentir miedo ni temor. Párate y resistes. Dile no. Aprende a decir el no de parte del Señor a lo que no está bien. No llames a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo que está malo, está malo. Lo que es bueno delante de la presencia de Dios. Dios desea que su pueblo siga fuerte en su vida espiritual. No permitas que un pecado, por muy pequeño que sea, debilite tu vida y tu fortaleza en el Señor. Sansón aprendió a compartir el pecado y a pensar que nunca le acontecería nada. Y como era un hombre de un vigor tan extraordinario en medio de todo el pueblo de Israel, y Dios lo había dotado de esa bendición para hacer frente a los filisteos, en vez de hacerle frente a los filisteos, empezó a buscar mujeres filisteas hasta que cayó en manos de una que lo asediaba, y un día llegó a angustiar tanto su alma que le confesó el secreto de su fuerza. Y al confesarle el secreto de su fuerza, después de haber cedido a la tentación y estar durmiendo con ella, ella procedió a neutralizar el lugar de donde procedía su fuerza, porque eso es lo que el enemigo hace. Utiliza sus armas para neutralizar nuestro lugar de fortaleza, nuestra vida espiritual, y después de haber hecho esto con él y haber cortado su cabello, que era el lugar de donde procedía su fuerza, los filisteos a ti, dijo Dalila, y cayeron los filisteos, y cuando él quiso reaccionar como lo había hecho en otras épocas, en otras ocasiones, no pudo. Lo llevaron preso, le sacaron sus ojos y se convirtió en el hazmerreír de un pueblo que no era agradable delante de Dios, que era enemigo del pueblo de Dios. Y a veces, cuando cedemos a la tentación, quedamos como Sansón, siendo el señalamiento de los demás, soportándolo, y el hazmerreír de otros. Dios siempre nos da la salida. Concluimos, amados hermanos e iglesia, que la victoria sobre la tentación en la vida del cristiano tiene dos cosas. La primera de ellas, la fidelidad de Dios, de la cual ya hemos hablado. Y la segunda de ellas, la responsabilidad personal de cada uno de nosotros como creyentes. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y que tú también puedas ser bendecido y buscar la ayuda en el momento en que tú lo necesitas. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te alabamos. Te damos gracias porque tú eres bueno. Cada hermano, quiero orar porque si usted se ha experimentado debilidad y la tentación está asediándole y quizás se ha cedido, puedes decírselo al Señor: fortaléceme, Señor, perdóname cuando he cedido a la tentación, cuando he caído en el pecado. Reconozco, Señor, mi pecado y pido que tú me limpies y me ayudes a perdonar, a apartarme de él, a recibir tu perdón. Pero también, Señor, aquellos que no han caído, fortalécelos. Levanta al que cayó y fortalece al que está tentado, Señor. Y para ti, amigo, que no has recibido a Cristo, quiero decirte que los brazos del Señor están extendidos para ti en este día. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Y puedes decirle: Señor, perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y quiero empezar a vivir una vida nueva
en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta pequeña oración y la hiciste de corazón, vas a empezar una vida totalmente nueva. Comunícate con nosotros en el teléfono que aparece en pantalla, sea en este momento o sea durante el transcurso de los días en los cuales tú has estado escuchándonos. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.